Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida a nuestros dos invitados de esta ocasión. Nos acompañan personas del mundo académico. Por un lado, María Elena Angulo Rodríguez. Ella es profesora de la Universidad del Pacífico, hace parte de lo que se llama el DECINE, que es el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Y por otro lado, el profesor Elber Leonel Garcés. Él hace parte de la Secretaría de Etnoeducación en Buenaventura y nos van a hablar de un evento muy importante que está en curso en la ciudad y que involucra a muchos estudiantes. Ellos están organizando unas Olimpiadas Matemáticas y de ese tema vamos a hablar de matemáticas en la que participan estudiantes de diferentes niveles escolares. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a ustedes y a este evento pues, tan interesante. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a compartir con la ciudadanía del proyecto que estamos desarrollando, que hemos denominado Primera Olimpiada Distrital de Matemáticas. Es una actividad que estamos organizando en cabeza de la Secretaría de Educación y el profesor Elber Leonel Garcés es el que representa dicha institución. Y hay otras instituciones aliadas como, bueno, repito, Secretaría de Educación, Universidad del Pacífico, Universidad del Valle, Uniminuto. Profesor Elber, pues bienvenido a este espacio y como les decía, nosotros muy interesados y esperamos que así sea para la ciudad de Buenaventura, conocer qué es esto de Olimpiadas Matemáticas. Muy buenos días, Erzaín, buenos días a la amable audiencia que tiene a bien escuchar este espacio. Sí, las Olimpiadas en Educación Matemática nacen como una inquietud por aportar alguna estrategia efectiva que permita contribuir a consolidar los niveles de formación en educación matemática, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros docentes. Para nosotros es fundamental la premisa que tenemos que a mejor formación de los docentes, mejores prácticas de aula, y a mejores prácticas de aula, mejores aprendizajes de los estudiantes, y esos aprendizajes van a incidir en su mejor desempeño tanto en su vida cotidiana como en su vida académica. En ese sentido, para nadie es un secreto que cuando nosotros hacemos el análisis de desempeño de los estudiantes, tanto en pruebas internas como en pruebas externas en educación matemática, pues no están en el nivel loable, ¿verdad? El nivel que nosotros óptimo deseado. Entonces, pues desde el programa de tutorías para la formación integral FEA 3.0 se viene apoyando a las instituciones educativas en ese ejercicio del fortalecimiento didáctico y disciplinar de los estudiantes. Sabemos que no es suficiente porque no tenemos el talento humano, digamos en cantidad, formado con esas especificidades. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es llamar o solicitar en las instituciones de educación superior que hacen presencia en la entidad territorial el acompañamiento para este ejercicio. Entonces, trabajamos de manera articulada, conociendo que desde la universidad, por ejemplo, del Valle, tienen la licenciatura en educación matemática. La Universidad del Pacífico tiene mucha fortaleza tanto en la parte didáctica como disciplinar. La Universidad del Minutos tiene fortaleza en la parte del trabajo con la virtualidad. Entonces, consideramos que esos elementos puestos de manera articulada en aula, en contexto, in situ con nuestros estudiantes y nuestros docentes, nos van a contribuir a ese fortalecimiento que nosotros estamos buscando. Vamos, profesora María Elena y profesor Elber, a hacer un comentario. Les ruego el favor que ustedes ambos me aporten en este aspecto que en Colombia ha hecho carrera pues, en la tradición del mundo de la escuela
pues el caso de los profesores que hacen sentir que las matemáticas son para genios, o que el niño o el estudiante que se destaca en matemáticas es una persona aburrida. Es decir, nos han desconectado, nos han quitado ese feeling con las matemáticas. ¿Cómo aportar desde la reflexión y desde el ejercicio académico para superar eso y volver a las matemáticas pues, lo que tienen que ser? Una cosa muy cercana a la vida diaria, profesora. Bueno, Profesor. Lo que pasa es que eso ha sido, digamos, un dogma que de la tradición se viene manejando, pero nosotros afortunadamente ya hemos venido contribuyendo a superar ese estigma que se tiene frente al aprendizaje de la educación matemática. La sugerencia aquí es, digamos, como un poco reconocer que para trabajar educación matemática, como todas las disciplinas, se debe tener como una especie de disciplinas académicas, ¿no? Se debe tener como una especie también de ser disciplinado, le da a uno como cierta estructura de organización. Entonces, en ese sentido, y eso es para toda actividad cotidiana. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron la matemática de una manera muy ortodoxa en el trabajo que hacían en aulas con nosotros en sus tiempos. Ahora desde el programa se ha venido vendiendo y se ha venido trabajando con los docentes que la matemática se puede hacer de una manera mucho más diferente. Entonces, primero trabajar con lo concreto que aproxima más al estudiante a su realidad, después trabajarle lo pictórico que va complementando lo concreto con la realidad y por último lo formal. A nosotros nos las trabajaron solamente de la formalidad. Entonces, cuando la matemática se vende de esa manera tan formal, es más difícil el proceso docente educativo, el proceso de aprendizaje. Y aquí estamos nosotros, aquí no hay ningún genio. Yo tengo formación disciplinaria en educación matemática y yo no soy ningún genio. Entonces es un ejemplo que la matemática está al alcance de todos y cada uno de nosotros, solamente ser disciplinado en el trabajo con él. Pero es un tipo aburrido, ¿o no? No, para nada, para nada. Porque ese es el otro componente, ¿no? Que el matemático, si es muy bueno, entonces está por allá, solitario, que no socializa, esas cosas. Porque también se vendió otro concepto del científico, ¿no? Se vendió un concepto del científico, que es que la persona que está encerrada en el laboratorio, trabajando con instrumentos y trabajando con fórmulas y cosas como esas. Pero nosotros tenemos muchas personas que tienen su vida cotidiana igual que la de nosotros y son científicos de mucho nivel. Entonces eso, ¿cómo se le vende a la persona? Es que en principio también todo eso. Nos cuentan y sabemos que Albert Einstein, por ejemplo, era bueno para la rumba, claro, talentoso en la música y amiguero, ¿cierto? Claro que sí. María Elena, de profesión, de formación básica, usted es química. Ajá. Y está muy involucrada en la Universidad del Pacífico, en el de cine, que integra pues no solamente a los matemáticos, sino a los químicos, biólogos, físicos, lo que llamamos las ciencias naturales, las ciencias duras, esas sí, que le han dado la base al desarrollo de la humanidad tal como la conocemos, la que nos ha permitido que en tiempo real hoy mandemos mensajes y nos comuniquemos y que veamos un partido de fútbol desde el otro lado del planeta. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este mismo aspecto, de que cómo hacer que las matemáticas, la sociedad se acerque más a ellas sin, sobrevalorarlas como un mito inalcanzable? Pues, ¿qué te digo yo? O sea, yo soy al ser de las ciencias naturales exactas, es mostrar en esos ejercicios de aula que las matemáticas, todas las ciencias naturales, matemáticas, química, física, biología, están en la vida cotidiana, en el día a día estamos haciendo ciencia y matemática, esa la tenemos en todo, desde cuando vamos a la tienda a comprar. O sea, los chicos de hecho aprenden matemáticas antes de ir a la escuela, ellos ya saben cuando están pidiendo el peso para el helado, para el dulce. Entonces mostrarles que eso no es, como decía el profesor Lionel, no es así tan inalcanzable, lo tenemos, lo vivimos y lo respiramos. Bien, y entonces como les contamos a nuestros televidentes, nuestros dos invitados están acá en Diálogos de Ciudad porque nos quieren contar acerca de las Olimpiadas Matemáticas que están en desarrollo en Buenaventura.
En el mismo programa de hoy vamos a tener una segunda parte a un segundo invitado. Entonces vamos a anunciar en qué consiste, profesor Leonel, el evento que ustedes están organizando para que vayamos pues entrando en materia. Bueno, nosotros nos pensamos este ejercicio de Olimpiadas en Educación Matemática de una manera típica, no Olimpiadas para que los estudiantes se encuentren entre ellos por encontrarse, sino como pretexto primero para un ejercicio de reconocimiento entre los roles. El rol de los docentes. Nosotros tenemos muchos colegas docentes que están trabajando en las diferentes instituciones educativas oficiales y no oficiales de la entidad territorial y no nos conocemos como educadores matemáticos. Entonces, esa es una oportunidad. ¿Por qué? Porque reconocemos en todos y cada uno de nosotros unas fortalezas y unos aspectos a mejorar. Y lo que queremos es que cada uno desde su fortaleza nos aporten a este ejercicio, porque esto es una construcción de ciudad. En ese sentido, nosotros estamos aprovechando la alianza con las universidades para identificar necesidades de formación de nuestros pares, sobre todo los que trabajan en educación matemática en la básica primaria, que en su mayoría no tienen la formación disciplinar, pero están en el ejercicio. Entonces, como nosotros reconociendo cuáles son sus necesidades de formación, los podemos apoyar en seminarios, talleres que les fortalezcan su formación, ¿verdad? Su cualificación, como dicen otros, ¿sí? Entonces, estamos nosotros en ese ejercicio. Eso es uno de los propósitos fundamentales. Pero también en el ejercicio de identificar cuáles son las necesidades que los estudiantes están mostrando en su desempeño del día a día, en el trabajo de las aulas, para que en articulación con los docentes y las necesidades de los estudiantes nosotros podamos hacer un trabajo mucho más efectivo, pero atender no desde lo que nosotros consideramos que ellos deben saber o que se debe hacer con ellos, sino desde las realidades que se están evidenciando allí in situ. Entonces es fundamentalmente ese el ejercicio que estamos haciendo y ya venimos haciendo, ya hemos desarrollado algunos talleres, desarrollamos algunos talleres orientados por docentes de aquí de la Universidad del Pacífico, también por docentes de tutores que tienen la formación disciplinar y docentes de la Universidad Uniminutos que también vienen apoyándonos en ese ejercicio y de la Univalle. Entonces todas las universidades aunadas y la Secretaría Educativa trabajando en pro del fortalecimiento disciplinar y didáctico de los docentes en educación matemática. En la segunda parte del programa pues vamos a hablar de la mecánica, de cómo se desarrollan las Olimpiadas y cómo desde la Universidad del Pacífico se participa, pues teniendo en cuenta la presencia de la profesora María Elena. Pero antes de que demos paso al otro invitado, profesor Elber, yo quisiera recoger de usted la explicación respecto de pues, el paso tan importante que se da de reconocer que la sociedad colombiana necesita mejorar en el tema de las matemáticas. Sí, claro. Nosotros, desde el programa se tiene una visión y que no solo es en educación matemática, sino que estamos hablando de la formación integral. Ahorita la oportunidad es que los estudiantes, desde sus competencias, desde su fortaleza, pero también desde abrirles a ellos un abanico de posibilidades, que ellos puedan decir qué es lo que quieren y brindarles esa oportunidad de acompañamiento y formación. Entonces, en educación matemática lo estamos haciendo, pero también se está haciendo en STEAM, que tiene que ver con las ciencias, la matemática, ¿verdad? La tecnología, pero también se hace en deporte, también se hace en cultura. Entonces, estamos en eso. Nosotros, ¿por qué en educación matemática? Porque se considera que tanto la educación matemática como el lenguaje pues hacen parte de la columna vertebral de todo el proceso docente educativo. Pero también haciendo la claridad que no tiene que ser solamente matemática, pero como desde la matemática nosotros hacemos esos aportes porque la matemática contribuye al desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. Entonces, en la medida que el estudiante nosotros le demos la oportunidad de desarrollar su pensamiento lógico, eso le va a servir para desempeñarse en cualquier actividad de la vida cotidiana, tanto académica como lo que él considere hacer en adelante.
Pues a usted, profesor Elber, muchas gracias. Vamos a dar lugar a que otro invitado, justamente también de la misma dependencia, ¿cierto? De la Secretaría de Educación, nos acompañe en la segunda parte. A usted mil gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Continuamos con nuestro programa Diálogos de Ciudad y le damos la bienvenida a César Castillo Angulo. Él hace parte del programa PTA, Programa de Transferencia. Programa de tutorías para el aprendizaje y la formación integral 3.0. Bien, y este es un programa que viene en desarrollo y que desde esta instancia pues están participando en el tema de las Olimpiadas. Sí, correcto. Muy bueno. Gracias, Ersaín Televidentes, por este espacio. De verdad que ha sido bien recibido por la ciudadanía. El programa efectivamente lleva aproximadamente 12 años. Inicialmente nos enfocamos en lo que eran las áreas de matemática, lenguaje, luego educación inicial, trabajo socioemocional, y desde el proyecto de Gustavo Petro, Colombia Potencia Mundial de la Vida, pues está lo que es la formación integral y se ha adherido a lo que es educación física, el arte, la tecnología, ingeniería, entre otros. En la primera parte, pues ustedes tocaban el tema de lo que era la dificultad. En ciencia se le llama lo que son los obstáculos epistemológicos a través de la historia, y ha sido el creer o pensar que la matemática es algo difícil. De hecho, me gusta una frase de Frida Kahlo que dice que ya no es como el algodón, que para hacer algo tiene que tener el don. Y efectivamente ese ha sido el pensar de nosotros, de que darle la posibilidad a todos los niños de tercero a 11 que participen y se ganen su lugar en estas Olimpiadas distritales, las primeras que vamos a llevar a cabo. Y decíamos que más allá de las cualidades que seguramente en el mundo de las matemáticas las habrá, como quien tiene un talento natural para la pintura, para el canto, ¿cierto? No se tiene que ser genio en todo, pero decíamos que lo que ha ocurrido es que nos han vendido como una especie de miedo. Venimos ya con un preconcepto, con un prejuicio, que las matemáticas son difíciles. Entonces, si ya venimos con ese anuncio, pues ahí hay una barrera muy fuerte, profesor. Claro, de verdad que sí. De hecho, y se da de generación en generación, porque entonces se dice, no, que mi papá era muy malo para las matemáticas, y entonces ese obstáculo se crea y pues es una barrera. Básicamente desmitificar eso, y como le decía nuestro jefe líder de transferencia, nosotros tenemos una metodología adaptada de Canadá que es desde lo concreto, lo pictórico y lo abstracto. De hecho, yo hice un ejercicio el año pasado. Yo soy tutor de la Simón Bolívar con unos niños de transición de 5 años, un centro de interés que se llamaba Transición Matemáticas. Había una tienda de no matemáticas, ellos iban a comprar, y un niño de 5 años inclusive compraba un billete de 50 didáctico de 100.000 y podía inclusive hacer las devueltas, ¿no? Qué bonito eso. Lo decía Petro en un consejo de gobierno. El que tenga la matemática tiene el poder. Él hacía el ejemplo a partir de la fórmula tarifaria de lo que era la energía. Sí, señor. Lo que son los intereses compuestos y simples en la parte de administración. Por ejemplo, los asiáticos han querido migrar ahora la matemática a la parte financiera, que es muy importante. De hecho, también carecemos un poco de esa parte. Profesora María Elena, en este proceso de las Olimpiadas, ¿cómo participa la Universidad del Pacífico y el departamento del que hace parte usted, el de cine? La Universidad del Pacífico es, bueno, la vinculación es a través de nuestro Departamento de Ciencias Naturales Exactas. Participamos en todos los niveles, a nivel logístico, operativo y organizacional. Desde el logístico, pues empezamos, de organizacional empezamos con el tema del reglamento, organizar con el equipo el reglamento, y también ese acompañamiento a las instituciones educativas en sus pruebas internas y en los conversatorios con los docentes de las diferentes instituciones, que vale aquí mencionar que son bueno, el apoyo y ese acompañamiento para fortalecer las competencias de los docentes, más que todo a las instituciones oficiales. Y hemos estado trabajando más que todo con las instituciones de zona rural. Entonces conversamos con los docentes, con el equipo que designa la institución, definimos cuáles son las necesidades que ellos tienen de acompañamiento, que en este sentido han manifestado principalmente necesitar acompañamiento en el pensamiento espacial o geometría y en el pensamiento aleatorio. Entonces allí organizamos el taller y pues se convoca en un sitio. Pues, algunos los vamos a programar en la misma institución educativa, otros vienen a la Universidad del Pacífico, a la Universidad Uniminuto, a Univalle, y allí el docente especializado junto con un docente tutor trabajan con los docentes. Iniciamos la semana pasada con un taller en pensamiento aleatorio.
En la Universidad del Pacífico está aportando la participación de algunos docentes de matemáticas. Del equipo de docentes de matemáticas, que bueno, cada vez se está consolidando más. En este momento contamos con un equipo de 14 docentes, hay formados en matemáticas y formados en estadística. Desde la universidad, Desde 14 la universidad, docentes. Sí, el equipo, todo el equipo de docentes de matemáticas de los tiempos completos está participando activamente. Bien, profesor César, y cuando hablamos de Olimpiadas, este programa pues lo ven personas de la ciudad. ¿Cómo entienden eso? ¿Qué son? ¿Cómo participar? ¿Cuál es la mecánica, no? Muy bien. Lo primero, quisimos colocar en el debate de la ciudad, en el conversatorio de la ciudad, temas como esta academia, que no sea únicamente el tema de la violencia, los feminicidios, entre otros, sino que la educación también sea, digamos, un tema de debate público y de conversación público, ¿no? Que no tenga el chico únicamente la aspiración de hacer títulos, sino que se pueda también encarrilar por el tema de la ciencia. De hecho, hay unas experiencias muy bonitas desde el semillero con la profesora Pastor en la normal, estudiantes que, entre comillas, no se creían para la matemática y hoy en día estudiarían ciencias exactas o matemáticas puras, a partir de un detonante. Entonces, nosotros vinimos inicialmente, lo que fue un concurso de logo y lema. De hecho, ese espacio de exposición fue muy bonito con los estudiantes, se empoderaron, argumentaron sus lemas y sus logos. El logo lo ganó Bahía Buenaventura y el lema fue el Patricio. Me voy a permitir leer el lema, que dice, creo que mentes que cambian vida, pero para no errar, dice cifras que cambian vidas, mentes que cambian el mundo. ¿Listo? Hay unas categorías. Tenemos la categoría número 1, que son estudiantes de grado tercero. La categoría número 2, estudiantes de cuarto y quinto. Son 3 estudiantes, pero hay que garantizar uno de cuarto, uno de quinto y el otro es optativo, ya sea de cuarto o de quinto. Categoría 3, estudiantes de sexto y séptimo, igual 3 estudiantes, optativo, uno de los 2, obligatorio, uno de sexto, uno de séptimo. Categoría 4, estudiantes de octavo y noveno, y categoría 5, estudiantes de 10 y 11. En este momento las instituciones están haciendo su proceso interno de selección, dándole oportunidades a todos los estudiantes de participar. Y una vez, hasta el 30 de mayo tienen esa posibilidad, hay un link, digamos, dispuesto para ello, se inscriben y ya viene luego entonces, hay unos grupos. Tenemos lo que es el grupo de instituciones no oficiales, o comúnmente se llama privadas. Hay otro grupo que son las oficiales urbanas y otro grupo las oficiales que son rurales. De cada uno de estos grupos vamos a tener al final primero 150, después 45 y al final van a quedar 3 de cada categoría. Una novedad, yo diría, o un elemento a resaltar es que, como ustedes lo están explicando, el número de participantes es bastante amplio. Sabemos que ya desde la universidad, profesora María Elena, se habían realizado ejercicios de Olimpiadas Matemáticas incluso internamente acá, por ejemplo, en la misma universidad. Pero el número de participantes en este caso es muy interesante. ¿Qué nos puede decir, profesora? Pues cuando hacemos la sumatoria de todas las instituciones involucradas, que cada una va con sus 15 estudiantes, pues da bastante, nos da como alrededor de 1900 algo, pero como ellos hacen la selección interna, a nosotros nos llegan 150, nosotros vamos a aplicar las pruebas para las pruebas semifinal y final, y ya tenemos dispuesta la parte operativa y logística para ese ejercicio. Entonces, así, si vamos a ese número que ya nos llega a nosotros para la semifinal, pues se compara con el número de participantes que hemos tenido en la universidad, que son alrededor de 150, 160. Claro que sí. Bueno, y entonces, ¿qué sigue, profesor? Nosotros vamos a estar muy atentos del desarrollo de este evento y ojalá, pues, al final conocer quiénes son los estudiantes destacados y qué seguirá para esos estudiantes que logren como una figuración, si hay alguna orientación vocacional, si se les brindan algunos estímulos para que se inclinen por eso, que incluso decimos matemáticas acá un poco en abstracto, pero en la práctica el mundo está pidiendo que se conviertan en programadores, que lo apliquen a las ciencias y a la tecnología. ¿No es así, profesor? Es de las visiones, de hecho, desde el programa STEM, pues se busca articular, digamos, lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, entre otras. Básicamente lo que se ha conversado hasta el momento es desde la Universidad del Valle, que también hace Olimpiadas Matemáticas, tienen la posibilidad que estos chicos que ganen vayan, digamos, a representar a Buenaventura en los regionales. Esa es una. También mirar la posibilidad, hay unas Olimpiadas que son internacionales, que en Colombia las dirige la Universidad Antonio Nariño, entonces también sería bueno nosotros hacer esa alianza para que los que aquí estén puedan participar de esas Olimpiadas y por qué no los de Buenaventura estén luego representando a Colombia a nivel mundial en las Olimpiadas de Matemáticas. Para terminar, contemos que además de la Secretaría de Educación de la Universidad del Pacífico y la del Valle, ustedes han mencionado también la Uniminuto,
Mencionemos a las entidades que participan, no vayamos a cometer aquí No, por de está pronto bien. algún acto de ingratitud. Uniminuto, de hecho, también dentro del aporte de los espacios está también para la plataforma de lo que son los preparativos para los estudiantes. Está con FENALCO, con sus auditorios y demás. Está también Telemar, que nos ha brindado esa posibilidad, y diferentes empresas que se quieran vincular también a este bello proyecto para lo que visionamos como premiación o estímulo. Es una suma de voluntades y de varias instituciones. El hecho de que sumen instituciones es una buena señal de que se le está dando la mayor de las importancias a estas Olimpiadas Matemáticas. Pues nosotros los felicitamos porque sin lugar a dudas van a aportar mucho al conocimiento de nuestra sociedad, profesor. No, gracias de verdad por el espacio, por el compromiso de la universidad. De hecho, les confieso, el año pasado yo toqué la puerta de la universidad para el ejercicio que hice las Olimpiadas con los niños. Entre varias entidades fue la universidad que me abrió ese auditorio, entonces muy complacido porque siempre tienen esa bondad y esa decencia con la ciudad. Bienvenido sea, y uno quiere que esos temas sean los que redunden. María Elena, pues felicitaciones y estaremos muy atentos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con la ciudadanía este bello proyecto. Bien, a nuestros televidentes entonces les invitamos a estar muy pendientes. En general se van a involucrar más de 1000 estudiantes en todo el proceso de selección. Al final llegarán en una etapa 150 y de ellos se van haciendo pues pruebas hasta obtener los ganadores, pero eso significa que muchos estudiantes de la ciudad se van a beneficiar de este proceso, así que los invitamos a estar muy atentos y nosotros al final esperamos tener acá con nosotros a los tutores, a los profesores y a esos estudiantes destacados. Ustedes, mil gracias.